¿Qué es la escala de valoración cualitativa? Es un instrumento diseñado para evaluar el desarrollo socioemocional en niños y niñas entre los 0 meses y los 5 años, 11 meses y 29 días de edad. Valora las actividades espontáneas y naturales de los niños y las niñas cuando interactúan con sus pares, padres de familia, madres comunitarias, docentes, agentes educativos o cuidadores responsables que velan por su bienestar mental, físico y social. Estructura general de la escala. El niño construye un sistema de relaciones con la realidad que le permite articular el ordenamiento de su desarrollo infantil. A partir de lo anterior, la estructura de la escala de valoración se divide en 3 diferentes tipos de relaciones. Número 1, relación con los demás. Hace referencia a aquellos procesos psicológicos que le permiten al niño o niña construir y apropiarse del mundo social en 2 sentidos. Uno, lo relaciona el otro como persona en una relación yo-tú, desde las formas más incipientes hasta las formas más consolidadas de reconocimiento, empatía y sociabilidad hacia el otro ser humano. El otro sentido concierne a la integración progresiva del niño y la niña a la vida colectiva y a la normatividad social, en la conformación de las relaciones del niño con los demás, resaltando 3 procesos psicológicos que evolucionan a lo largo del desarrollo infantil. Comunicación verbal es un proceso relacionado con la percepción, comprensión y producción del lenguaje oral y escrito e información pictórica. No verbal es la capacidad que tiene el ser humano para interpretar y transmitir señales corporales y posturas. Interacción, la independencia, comprende las habilidades del niño y la niña para actuar por sí solo y responder con disposición a las iniciativas propuestas por su entorno social. Cooperación, comprende las capacidades del niño y la niña para involucrarse con los demás. Ser influenciado e influenciar a otros aceptando las reglas del grupo. Construcción de normas, autonomía, adaptación al medio familiar y reconocimiento de normatividad externas. Relación consigo mismo. Comprende procesos psicológicos que posibilitan la construcción del niño y la niña como individuo diferenciado de las otras personas, con subjetividad propia, producto de una identidad personal y social, integrado por 3 procesos psicológicos. Identidad social es el aprendizaje de pautas de comportamiento, calidad, frecuencia y capacidad para establecer relaciones personales e interactuar eficazmente con su contexto escolar y familiar, personal y de género, capacidad para reconocer como igual y diferente a los demás, en sus características físicas, emocionales e intelectuales, valorando la expresión de cada uno. Autoestima es la capacidad para demostrar con disposición sus propios sentimientos y empatías hacia otros y enfrentarse al entorno de forma eficaz. Manejo corporal es la coordinación de procesos cognitivos y sensoriales relacionados con la presentación mental de cada parte del cuerpo. Dominio y calidad del movimiento propio para el cumplimiento de secuencias motoras. Relación con el mundo. El niño y la niña interioriza la existencia de una realidad externa, conformada por objetos físicos y sociales. Esta comprensión involucra la capacidad de exploración y explicación de lo real, así como la construcción de los instrumentos cognitivos necesarios para conocer y comprender el mundo externo. Igualmente, el aspecto afectivo que moviliza y motiva al niño está integrado por 3 procesos psicológicos: conocimiento de los objetos, capacidad para representar mentalmente la realidad física y conceptos más abstractos a través de su propio cuerpo, sensaciones, acciones y juegos de simulación. Relación de causalidad, capacidad de realizar por sí mismo procesos de construcción, logrando reconocer el antes y el después de un resultado, para llegar a razonar, examinando causa o prediciendo consecuencias. Presentaciones de la realidad social, capacidad para comprender y actuar ante situaciones de su contexto social y cultural, a partir de vivencias y representaciones de comportamiento.
organizaciones e instituciones como la familia, escuela, barrio. Implementaciones en la escala de valoración cualitativa. Este nos recuerda que en el registro de observaciones se debe realizar 3 veces al año, en los meses de mayo, junio y octubre. Etapas. En la hoja de respuesta se ubica la etapa en la cual está el niño o la niña, revisando todos y cada uno de los ítems propuestos en cada dimensión, marcando con un chulo si lo ha logrado y una X si no lo ha alcanzado. Dimensiones. En la hoja donde se observan las dimensiones encontrarán algunas resaltadas en negrilla. Esto significa que son dimensiones fundamentales, las cuales al evaluar influirán en el resultado. Indicadores. Si todos los indicadores terminan en la etapa en la que se encuentra el niño o la niña, el resultado es esperado. Si algún indicador de una dimensión fundamental se pasa a la siguiente etapa, el resultado es avanzado. Si algún indicador de una dimensión fundamental se devuelve a la etapa anterior, encontraremos un resultado en riesgo. De acuerdo a los resultados obtenidos, el equipo interdisciplinario debe socializar con las familias, padres o cuidadores el diagnóstico, guardando en la carpeta de cada niño y niña la hoja de respuesta. También deberán planear estrategias pedagógicas que le permitan trabajar los ítems que ya encontraron en el perfil de riesgo. De igual forma, deberán realizar 3 propuestas de intervención, el cual llevará por nombre Plan de Fortalecimiento de Habilidades, y proponer actividades para continuar fortaleciendo los resultados de los perfiles esperados y avanzados. A continuación, les compartiré un instructivo digital. En primera medida, tenemos este formato, recordar que se diligencia a mano y debemos de diligenciar uno por cada uno de los niños que estemos observando. En ciudad escribiremos correspondiente a la ciudad en la que estemos. Nombre de la niña o niño es el nombre completo del beneficiario que estamos observando. Fecha de nacimiento en el formato día, mes y año. Sexo, dependiendo si es masculino o femenino, rellenamos el círculo. El niño tiene hermanos, sí, en dado caso, ¿cuántos? Y no, encerramos el círculo. Entre sus hermanos, ¿qué número de hijo es el niño? Un ejemplo, si son 2 y el beneficiario es el mayor, pues será el número 01. Si tiene 3 hermanos, contándolo a él y él es el menor, entonces será el número 03. Esta hoja de registro individual tiene 3 valoraciones, las cuales se realizan durante el año. Entonces, primera valoración, segunda valoración, tercera valoración. En la primera valoración, entonces tenemos, igual que en las otras valoraciones, cierta información que nos solicita. Nombre del observador, escribiremos el nombre de la madre comunitaria quien está observando al beneficiario. Fecha de valoración en el formato día, mes y año. Rango de edad, rellenaremos el círculo perteneciente al rango de edad del beneficiario que estamos observando, sea 0 a 6 meses, 6 meses y un día 12 meses, 1 año y un día 2 años, 2 años y un día 3 años, 3 años y un día 4 años, 4 años y un día 5 años 11 meses y 29 días. Color de registro. Rellenarán este rectángulo del color en el cual vayan a utilizar para la observación de la primera valoración. Resultado de la evaluación en este caso, en riesgo, esperado o avanzado, de acuerdo al resultado que arrojen, rellenaremos el círculo perteneciente. Observaciones generales. En esta caja se escribirán las observaciones de manera descriptiva del resultado de la evaluación que obtuvimos de acuerdo a la observación. Ahora bien, nos vamos a la escala de valoración, que esta es la hojita de respuestas. Entonces, es importante tener presente que para diligenciar este formato de respuesta de la escala de valoración debemos de leer la guía de manual técnico donde nos explican qué corresponde a cada ítem, es decir, cómo vamos a evaluar al niño o la niña de acuerdo a los ítems que se nos presentan. Relación con los demás, relación consigo mismo, relación con el mundo. Son los procesos. Comunicación, interacción, construcción de normas, identidad, autoestima, manejo corporal, conocimiento de los objetos, relaciones de causalidad, representación de la realidad social, son las dimensiones. Y estas que se presentan de manera vertical son las etapas de edad. Debemos de leer cada uno de los ítems, como les decía, que se evalúa según el rango de edad en que está ubicado el niño. Encontrarás
los ítems para cada una de las relaciones y dimensiones propuestas en la escala. Cada ítem te indica lo que frecuentemente un niño presenta en cada etapa de edad. Los ítems estarán organizados por nivel de dificultad, es decir, el primer ítem, supongamos en este ejemplo comunicación verbal, el ítem número 1, será el mínimo de lo que frecuentemente el niño presenta según su edad, o sea, lo mínimo que podría realizar el niño en esta dimensión verbal según esta etapa de 0 a 6 meses. Y el último ítem será el máximo de lo que frecuentemente el niño presenta al finalizar cada etapa, que sería este ítem 3. Veamos otro ejemplo con la etapa de 3 años y un día en la dimensión de independencia, que lo grande es interacción. Entonces, interacción, independencia, en este rango de edad de 3 años y un día a 4 años tenemos el ítem 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, lo mínimo que podría realizar el niño está en el ítem número 1 y lo máximo que podría realizar en la dimensión interacción, independencia en el rango de edad de 3 años y un día a 4 años será lo que se presente en el ítem número 5. En esta hoja de respuestas se debe diligenciar de la siguiente manera. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo. Vamos a seleccionar acá un color de marcador, puede ser el color verde. Entonces, cuando nos vamos a la guía y leemos el ítem de lo que el niño debería realizar según la dimensión, vemos si cumple o no cumple. Si vemos que el niño cumple, nosotros vamos a seleccionar con un chulito que está cumpliendo este ítem. Si lo cumple, debemos seguir avanzando a los otros ítems de esa edad, puesto que el niño cumplió con el primero. Entonces vamos a ver si cumple con el segundo ítem. Al darnos cuenta, cumple con esa actividad que nos mencionan en ese ítem y damos un chulito. Continuamos así hasta que veamos que algún ítem no lo cumple. En este caso, un ejemplo, no cumpliría el ítem número 5. Entonces, donde no cumple, lo que vamos a hacer es seleccionar con una X. En este caso, lo que tendríamos presente es que el niño cumple hasta este ítem, hasta el número 4. Así sucesivamente con cada una de las dimensiones, según los ítems que tenga la etapa de edad. Ahora bien, una aclaración. Si comenzamos en esta etapa de edad porque el niño tiene el rango de 3 años y un día 4 años, en la dimensión de identidad y persona de género, en el ítem número 17 y vemos que no cumple, inmediatamente tenemos que devolvernos al ítem anterior de la edad anterior al rango que estábamos evaluando. Un ejemplo. Entonces, tenemos este ítem número 17 de la identidad y persona de género en el rango de edad de 3 años y un día 4 años. Entonces vemos que no lo cumple, nosotros seleccionamos con una X. Tenemos que devolvernos al ítem del rango anterior, en este caso el ítem 14. Vemos que el niño lo cumple, entonces al cumplirlo damos un chulito. Y el niño quedaría en este ítem de este rango de edad. No tenemos que seguir devolviéndonos porque lo que estaríamos haciendo es un atraso en la valoración del niño. Si vemos, otro ejemplo, si vemos que el niño no cumple este ítem, damos una X y ahí sí nos obliga inmediatamente a revisar si el ítem anterior lo cumple. En dado caso de que lo cumpla, entonces seleccionamos con un chulito. Y en este caso hablaríamos de que el niño en nuestra observación de valoración quedó en el ítem número 13 del rango de edad de 2 años y un día 3 años en la dimensión identidad y persona de género. Esta es la manera correcta de diligenciar esta hoja de respuestas de escala de valoración. Ahora bien, cuando nosotros vamos a evaluar en la hoja de respuestas esta parte de observaciones generales, que lo hacemos de manera descriptiva, tenemos que tener en cuenta los resultados de la evaluación, que puede ser en riesgo, esperado y avanzado. Para ello, y luego de haber evaluado a nuestro niño o niña en esta hoja de respuestas, debemos de irnos al formato de dimensiones. En este formato de dimensiones nos diferencian cuáles son las dimensiones fundamentales de las dimensiones. Entonces, las dimensiones que no son fundamentales según la etapa de edad son las que están en gris, que están más claritas. Las dimensiones fundamentales para el rango de edad en los diferentes ejemplos son las que están en negrita. ¿Qué quiere decir? Mis dimensiones fundamentales, por ejemplo, para la edad de 2 años y un día 3 años serían comunicación verbal, comunicación no verbal, independencia, autonomía, identidad social, autoestima, manejo corporal, relaciones de causalidad y representaciones de la realidad social.
A diferencia, por ejemplo, del rango de edad de 6 meses y un día 12 meses, donde las dimensiones fundamentales son cooperación, identidad personal y de género, identidad social, manejo corporal, conocimiento de los objetos, relaciones de causalidad y representaciones de la realidad social. Es importante basarnos en este formato de dimensiones porque aquí se establece cuáles son las dimensiones fundamentales y cuáles son dimensiones en esa etapa de edad. Entonces, como les decía, nos vamos a este formato, miramos cuáles son las fundamentales y con base en las fundamentales nos regimos para dar la descripción en la caja de observaciones generales, teniendo en cuenta, si el niño registra todas las dimensiones fundamentales en su etapa de edad, quiere decir, si todas registran en su etapa de edad, digamos que estamos evaluando la etapa de 2 años y un día 3 años, y todas aquí registran en su etapa de edad, hagamos el ejemplo, aquí chulito, chulito y una X, aquí chulito y una X, chulito, 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 acá una X, ¿cierto? Vamos evaluando cada dimensión. Esta nos genera una X. Siempre debe haber una X por cada dimensión porque significa que hasta ahí el niño llegó respecto a la dimensión, su rango de edad y el ítem que estamos valorando. Esto que estoy haciendo yo es un ejemplo, sin embargo, como les digo, deben irse a la guía para mirar qué es lo que evalúa cada ítem y asimismo poder dar con severidad el resultado de la valoración. Entonces, continuamos diligenciando si cumple o no cumple con mis chulitos o con las X. Recordemos que podemos hacerlo con el color que tú hayas escogido para el registro o con lápiz en primera medida y ya luego lo pasas al color. Listo, entonces aquí yo tengo ya toda mi valoración y lo que les digo es que para seleccionar el indicador, el resultado de la evaluación, debemos tener en cuenta que si el niño registra todas las dimensiones fundamentales en su etapa de edad, significa que se encuentra en un perfil de desarrollo esperado, como es en este caso. Es decir, todos sus ítems se encuentran dentro de su rango de edad, ninguno cumple hacia abajo, ninguno cumple hacia arriba, diríamos nosotros, ¿cierto? En este orden de ideas. Pero ahora nos dicen, si el niño registra al menos una de las dimensiones fundamentales correspondientes a su etapa de edad en etapas posteriores, es decir, una de esta edad en etapas posteriores, significa que se encuentra en perfil de desarrollo avanzado. ¿Qué quiere decir? Debemos de ir a revisar en nuestras dimensiones si, por ejemplo, esta, que es la única que cumple hacia abajo, es una dimensión fundamental en este rango de edad, que fue el que valoramos. Entonces vamos a nuestra cajita de dimensiones y miramos la etapa de edad que estábamos evaluando era de 2 años y un día 3 años. Entonces la buscamos en esta caja. 2 años y un día 3 años. Ah, comunicación verbal está en negrita, es decir, sí es una dimensión fundamental y podemos dar como resultado que por cumplir una dimensión de su edad en rangos de edades posteriores, siendo dimensión fundamental, el niño o la niña se encuentra en avanzado. Este ejemplo nos da para un resultado en nuestra hoja de registro de avanzado. Ahora bien, también existen otras opciones. Ya vimos la de esperado, que es que si en todo este campo cumple sin una arriba y sin una abajo, sería un perfil esperado. Ahora vimos el ejemplo que fue en nuestro video, que es si cumple con todas en su etapa de edad, pero una cumple en el rango posterior, sería avanzado. ¿Qué pasaría en dado caso que cumpla con todos en su rango de edad, pero también tenga una de sus dimensiones fundamentales en edades anteriores? Por ejemplo, en esta. Que no haya cumplido este ítem y nos hayamos tenido que devolver al ítem anterior. Entonces, en ese caso, lo que se dice es que si el niño registra al menos una de las dimensiones fundamentales correspondientes a su etapa de edad en rangos anteriores, significa que el niño se encuentra en un perfil de desarrollo en riesgo. Veamos si en esta etapa de edad la dimensión comunicación no verbal es una dimensión fundamental.
Entonces nos vamos a ver 2 años y un día, 3 años, comunicación no verbal, correcto. Es una dimensión fundamental para esta etapa de edad. En ese caso, al ser fundamental y por estar en el rango de edad 2 años y de un día a 3 años y cumplir uno de los ítems en el rango de edad anterior, estaría en riesgo y ese sería nuestro resultado de evaluación. Cuarta opción que puede suceder, esta que estamos viendo en este momento. Cumple sus dimensiones en su etapa de edad, pero cumple una en edades anteriores y cumple una en edades posteriores. Cuando sucede esto, la guía nos indica: si el niño registra al menos una de las dimensiones fundamentales correspondientes a su etapa de edad en etapas anteriores, así tenga una o más de ellas en posteriores, significa que se encuentra en el perfil de desarrollo en riesgo. ¿Qué quiere decir? Se le da prelación si por lo menos alguna de las dimensiones fundamentales, que recordemos que son las que están en negrita, están en edades anteriores. En ese orden de ideas, el niño quedaría en riesgo. Finalmente, seleccionamos, como les digo, con el color que hayan decidido, el círculo que corresponde al resultado de la evaluación y en observaciones generales, de manera descriptiva, desarrollan el resultado de la evaluación obtenida. Esta es la manera correcta de diligenciar la hoja de registro individual junto con la hoja de respuestas de la escala de valoración cualitativa. Esto se hace en primera toma, que es la primera valoración, se realiza nuevamente en nuestra segunda valoración y por último en nuestra tercera valoración. Cada una de las valoraciones debemos de registrarlas con un color diferente para que al final del año o a medida que se vayan realizando las visitas veamos la diferencia de si ha avanzado el niño o si por lo contrario el niño no está cumpliendo con los ítems. El formato se compone de 4 botones principalmente: registrar información, consultar niña-niño, base de datos general y gráficos. Vamos a darle clic en la primera opción de registrar información. ¿Qué es importante tener presente? Que este formato se debe diligenciar en este formato Excel, que no es a mano, y que debemos diligenciarlo una vez ya se haya realizado la valoración en la hoja de registro individual, formato que ya fue explicado en el video anterior. Entonces, voy a explicar cada uno de los campos que contiene este formato y cómo debemos diligenciar. Escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil revisada. La escala cualitativa del desarrollo infantil es un instrumento diseñado para evaluar el desarrollo de niñas, niños entre 0 meses a menores de 6 años. Valora las actividades espontáneas y naturales de los niños cuando interactúan consigo misma, sus pares, padres de familia, madre comunitaria, agente educativo o cuidador responsable. Tenemos información que nos solicitan en primera medida, unidades de servicio. Entonces, ¿cuáles son los datos? Nombre de la unidad de servicio, código Cuéntame. Estos dos datos debemos de tener presente que son tal cual como aparecen en el aplicativo Cuéntame, tanto el nombre como el código Cuéntame. Modalidad de atención, hoja de registro individual niña-niño. En primera medida nos piden una fecha de registro. Esta fecha se presenta de manera automática, es decir, el formato se preestablece de acuerdo a la fecha en que se está diligenciando. No se debe modificar, es decir, debemos dejarla tal cual como se registra en el formato que estamos viendo. Departamento, si se dan cuenta, apenas voy a darle clic al campo, me aparecen unas flechitas. Eso quiere decir que estos campos tienen una lista desplegable. En dado caso que tu formato, cuando lo descargues, no contenga estas flechas de lista desplegable, debes comunicarnos al correo de procesos informáticos y nosotros con mucho gusto te enviamos el formato que sí contenga estas listas desplegables. ¿Por qué? Porque los campos que tengan estas listas deben ser respondidos con las opciones que allí se presentan. Es decir, no se puede diligenciar manualmente, sino solo y solo exclusivamente con las opciones que genera la lista desplegable. En este caso, departamento Bogotá DC, municipio Bogotá Distrito Capital. Diligenciar el NIUP será de acuerdo al documento que te presenta el padre de familia del beneficiario. Primer nombre, de igual manera, será de igual forma como se presenta en el documento que te entregaron. Primer apellido, segundo apellido. Sexo, aquí también nos presentan una lista desplegable, en este caso mujer. Fecha de nacimiento de la niña-niño.
debemos escribirlo en este formato, día/mes/año. En este caso, un ejemplo, el 7 de abril del 2014. La niña o niño tiene hermanos. En dado caso de ser sí, seleccionamos la opción. ¿Cuántos hermanos tiene? Ella tiene 2 hermanos, es decir, que con ella son 3 hijos. Entre sus hermanos, ¿qué número de hijo es? Si es la mayor entre 3 hijos, sería la número 1. Si es la menor entre esos 3 hijos, sería la número 3. O, en dado caso de no tener hermanos, seleccionamos la opción no. ¿Cuántos hermanos tiene? Como no tiene hermanos, entonces en este caso la lista desplegable nos arroja una opción de N/A, que significa no aplica. Entre sus hermanos, ¿qué número de hijo es la niña o el niño? Entonces, de igual manera aquí nos arroja no aplica, N/A. Evaluación. Fecha de valoración. De igual forma, como en el anterior campo, la fecha está preestablecida de acuerdo a la fecha en que estás diligenciando este formato y no se debe modificar. Número de la evaluación. Tenemos las 3 valoraciones que debemos hacer durante el año. En este caso, como es nuestra primera evaluación, seleccionamos el número 1. Nombre del observador. En este caso, va el nombre de la madre comunitaria quien está realizando la observación del beneficiario. Resultado de la evaluación. Seleccionas el resultado que arrojó tu evaluación, en este caso un ejemplo esperado. Rango de edad. Seleccionamos el rango de acuerdo a nuestra hoja de registro individual y a la fecha de nacimiento del beneficiario. Observaciones generales. En este campo, que es un rectángulo, debemos escribir de manera detallada y descriptiva el resultado de la evaluación que tuvimos con respecto al beneficiario. Esta casilla es amplia, es decir, podemos escribir cuanta palabra sea necesaria. No se restringe simplemente a este rectángulo, sino que podemos diligenciar todo que a su vez sea necesario registrar para dar mayor detalle a la observación. En este momento yo voy a dar un breve ejemplo para que veamos cómo se ve la información en la base de datos. Entonces, una vez diligenciados los campos, volvemos a revisar que todos hayan sido correctamente diligenciados y no nos quede ningún espacio en blanco, porque en dado caso de quedarnos un espacio en blanco no nos va a permitir registrar los datos. Una vez revisado, entonces hay 2 botones. Uno que dice registrar datos, el cual me llevará esta información a la base de datos, o el botón que dice borrar datos, que si yo le doy clic me borrará todos los datos que acabo de diligenciar. Para dar continuidad al ejemplo, daré clic en registrar datos. Allí se cargará y toda la información ya se migró a la base de datos y este formato me vuelve a quedar en blanco para que yo pueda diligenciar los demás niños que tenga en mi cobertura. Si tengo 14 niños y los 14 niños fueron evaluados, entonces de mis 14 niños. ¿Dónde veo la información que registré? Entonces voy al botón volver al inicio y me voy a la base de datos general. Allí, como están viendo, es donde puedo evidenciar toda la información que yo digité en el formato anterior. El último campo fue observaciones generales y yo diligencié el resultado esperado. En esta base de datos ustedes pueden ver y verificar que la información que registraron uno por uno haya quedado en esta base de datos. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen acceso a la base de datos general, pero lo ideal no es diligenciarlo desde acá porque nos va a aparecer esta pestaña donde dice que la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Por eso es necesario diligenciar la información desde el botón de registrar información, uno por uno. Cada vez que yo registro un niño, voy a darle clic al botón registrar datos y esa información se migrará a la base de datos general. Ahora los invito a continuar con la ponencia. ¿Cómo se valora el desarrollo infantil en tiempos de COVID? La valoración del desarrollo infantil se realiza a través del acompañamiento telefónico, material audiovisual, entrevistas con los padres y los niños, la hora del cuento, el juego y los momentos de descanso y alimentación en casa. ¿Mediante qué instrumentos lo hacemos? El talento humano de la unidad de servicio selecciona un instrumento para llevar a cabo el registro de la observación y la escucha sensible de los procesos de desarrollo en los niños, con el fin de documentar aconteceres. Este instrumento es diferente a la escala de valoración cualitativa del desarrollo, el cual se constituye en un insumo para la aplicación de esta.
Dentro de los instrumentos que actualmente se pueden utilizar se encuentran las bitácoras, diario de campo, anecdotorios, observador del niño, álbumes de fotografías comentadas, entre otros. Observador del niño. Este documento permite registrar las observaciones, situaciones especiales y novedades y escuchas del niño, como elemento valorativo de atención y desarrollo, el cual es diligenciado por la docente o profesional. Se debe hacer mínimo un registro al mes. Una vez realizada la llamada de seguimiento al desarrollo, se procede a diligenciar en el formato las observaciones, el análisis y comentarios. Álbumes de fotografías comentadas. Este instrumento se realiza a través de una serie de fotografías que la docente recopila para desarrollar una actividad en específico. Consiste en ir describiendo paso a paso los avances del niño en relación a la fotografía y a la actividad que previamente la docente realiza. El diario de campo es un documento, es un cuaderno, un archivo, donde se van registrando con frecuencia las experiencias e interacciones dentro y fuera del aula de clase. En estos momentos de emergencia sanitaria vamos a ir describiendo y desarrollando con frecuencia las actividades que vamos realizando o que van realizando los niños desde casa. Esto permite que desarrollar y conocer las habilidades y mi experiencia en el quehacer pedagógico en relación a ese niño. Es importante que ustedes recuerden que sea cual sea la estrategia de comunicación que utilice, se debe tener en cuenta principalmente las potencialidades y avances de cada uno de los niños, sus particularidades, el contexto en el que se desarrollan los niños, las niñas, sus familias, los padres y cuidadores. Y también es importante destacar si para los padres es importante el desarrollo de los niños. Hay que tener en cuenta todos estos aspectos a fin de realizar una buena valoración del desarrollo infantil en los niños. Muchas gracias.